Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Después de un mes del inicio del conflicto en Medio Oriente, vamos a analizar la proyección, bueno, algunos le llaman profecía, pero yo le llamo proyección o análisis geopolítico del profesor Jian Sueken, que él analizó cómo acabaría este conflicto, es decir, quién sería el vencedor, quién caería derrotado, obviamente comparándolo con la realidad, con lo que está ocurriendo y las últimas noticias de toda esta situación. Ya Trump dijo que en un par de semanas se retiraría de este conflicto y vamos a ver a día de hoy cuál ha sido el saldo final y si el profesor acertó en lo que ya había anunciado sobre el desenlace de todo esto. Académico y vidente que predijo la guerra en Irán emite otra oscura profecía. Este académico, que ya muchos de ustedes lo conocen, académico e investigador, no es profeta. Por eso yo siempre hago la claridad, porque este señor no es profeta ni hace profecías. Pero bueno, ustedes saben cómo funciona el amarillismo. Él es Suekin Jian o Jian Suekin, quien saltó a la fama tras predecir el inicio del conflicto en Irán en Oriente Medio. Emitió una nueva profecía que afectará directamente al presidente estadounidense Donald Trump, quien asegura está cerca de terminar con el conflicto armado teniendo la victoria. Eso es lo que se dice desde Estados Unidos e Israel, que ellos son los que ganaron esto y que por eso se van a retirar porque ya cumplieron sus objetivos. A más de un mes de que Estados Unidos e Israel atacaron con misiles a Irán con el objetivo de acabar con el líder supremo iraní Ali Khamenei, eso sí es cierto, ese objetivo lo lograron, y también acabaron con altos mandos del régimen iraní. Así que el primer golpe certero sí es verdad que lo dio Estados Unidos e Israel, un golpe muy fuerte. Y ellos calcularon que al hacer este golpe, pues a partir de ahí la estructura del régimen iraní se caería, la gente en Irán saldría a las calles a terminar de tumbar el régimen. Y claro, después de todo esto, eso no ocurrió. Así que si bien el golpe inicial, el golpe fuerte, bastante devastador, lo dio Estados Unidos e Israel, ya después de eso, cuando el conflicto se extiende, pues ya no se ve tan claro de que realmente Estados Unidos e Israel hayan logrado sus objetivos a pesar de lo que ellos dicen. El presidente indicó que están conscientes de que un contraataque de Irán impactaría directamente en territorio estadounidense, señaló citado por la revista Time. Lo pensamos constantemente y lo tenemos previsto. Esperamos que ocurran ciertas cosas, como dije, habrá fallecidos. Claro, Estados Unidos ha contemplado esa posibilidad de que haya algún tipo de ataque por parte de Irán a territorio norteamericano. Es algo que los iraníes también deben estar pensando. Quizás están esperando el momento o quizás no lo harán ahora mismo, porque lo más probable es que este conflicto que está actual se pacifique. Pero es algo que Irán tiene entre ceja y ceja. Incluso desde Irán han sacado videos así producidos por inteligencia artificial mostrando como un misil que iría en nombre de los fallecidos de la franja, de las niñas fallecidas en el colegio de Irán, de los altos cargos iraníes que fueron acabados por Estados Unidos, en un misil que iría a vengar a todas estas víctimas, incluidas incluso las de la isla del señor Jeffrey. Entonces Irán, por supuesto, que contempla esa posibilidad, pero aún no lo ha hecho. Lo anterior tomaría fuerza con la reciente profecía que hizo Suekin Jian, el cual se basa en una serie de medidas para predecir lo que acontecerá en este caso durante el conflicto armado que se desata en Medio Oriente. En ese sentido, el profeta chino afirmó que Estados Unidos está a punto de perder la guerra contra Irán, país que es señalado de tener un desarrollo armamentista nuclear que podría causar graves afectaciones, como Estados Unidos hizo en Japón durante el segundo conflicto mundial. Entonces, lo que este señor pronostica es que Estados Unidos está a punto de perder este conflicto, si es que ya no lo tiene perdido. Estados Unidos e Israel, por supuesto. Dentro de estas proyecciones, él afirmó que Donald Trump ganaría en noviembre las elecciones de Estados Unidos. Ustedes saben que él se posesionó en enero del año pasado. Bueno, era algo que no era difícil de pronosticar. Sin embargo, él hizo ese análisis. La segunda que hizo es que Estados Unidos iría a la guerra contra Irán. Algo que sucedió desde el año pasado, cuando hubo esos intercambios de misiles, que no hubo nada grave. Pero la de este año sí ya es un enfrentamiento directo. Y la tercera gran predicción es que Estados Unidos perderá esta guerra. O sea que se han cumplido dos de sus proyecciones. La primera, Donald Trump quedó en la presidencia. La segunda es que fueron a la guerra contra Irán. Eso también ha sucedido. Y la tercera, que está a punto de cumplirse, es que Estados Unidos va a perder esta guerra contra Irán. Si ustedes lo analizan, esto le llaman profecías, pero no son profecías, son proyecciones y análisis que, estudiando la geopolítica, la historia
y bueno, cómo se van moviendo los acontecimientos mundiales de las potencias, usted puede hacer este tipo de proyecciones y este señor pues es bastante estudiado, conoce bastante el tema y se puede arriesgar a hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, decir que Donald Trump iba a quedar en la presidencia, eso no era ningún misterio. Eso lo dijeron muchas personas, también yo lo dije aquí y nadie aquí es profeta, simplemente es un análisis muy sencillo. Ahora, las dos primeras proyecciones sucedieron, como él las analizó, pero vamos a analizar si la tercera, sobre que Estados Unidos e Israel perderán este conflicto contra Irán, vamos a ver si se cumplió o se está cumpliendo. Primero veamos lo que dice Netanyahu, que a mí me llama la atención porque ellos tienen este discurso de victoria. Incluso Netanyahu compara esto con el tema bíblico. Ustedes saben que ahora mismo Israel está iniciando el día de hoy la fiesta de Pesach, que es la conmemoración cuando ellos salieron de Egipto, ¿no? La libertad de la esclavitud de Egipto. Y Netanyahu hace referencia a eso diciendo que ellos le lanzaron las 10 plagas a Irán, comparando a Irán con el faraón. Vamos a escuchar esta historia. En el espíritu de la próxima festividad de Pesaj, desde el inicio de la guerra de resistencia, hemos asestado 10 plagas al eje del mal. La plaga de Hamas en Gaza, la plaga de Hezbollah en Líbano, la plaga de Assad en Siria, la plaga de las organizaciones terroristas en Judea y Samaria, la plaga de los hutíes en Yemen y otras 5 plagas para Irán, la plaga nuclear, la plaga de los misiles, la plaga de las infraestructuras del régimen, la plaga de las fuerzas represivas y la plaga de los primogénitos, que en nuestro caso es la plaga de altos mandos del dictador Jamenei. La plaga de los primogénitos. Claro, él ahí la cambia y dice, no, esa plaga realmente la ejecutamos es en acabar con los altos mandos, aunque yo también les digo, eso que hicieron en el colegio de Irán, de las niñas, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero fueron decenas de niñas que cayeron en ese misil que impactó. Eso se parece bastante a la plaga de los primogénitos. Esta gente no puede pasar de largo una guerra sin acabar con infantes, y ahí lo demostraron. Desde los científicos nucleares hasta los principales asesinos de la Guardia Revolucionaria y la base, sin mencionar antes a Nasrallah, Aniyeh, Dave, Sinwar y otros. Después de las 10 plagas de Egipto, les recuerdo que el faraón todavía intentó dañar al pueblo de Israel y todos sabemos cómo terminó eso. Bueno, ¿cómo terminó? Pues Israel salió de Egipto liberado, vagó 40 años por el desierto y luego pues entraron a la tierra que su falso Dios les prometió. Lo que yo interpreto es que Israel va a cumplir los planes que tiene pronosticados después de esta comparación simbólica, ¿no?, que hace Benjamín Netanyahu. Entonces, si ustedes notan este discurso, aquí lo que él está mostrando es que Irán fue vapuleado, le dieron una paliza por parte de Estados Unidos e Israel y prácticamente estaría arrodillado ante los sionistas y ante el imperio norteamericano. Pero cuando usted analiza la realidad, eso no es lo que está ocurriendo. Irán ha resistido, Irán los ha mirado de tú a tú y ha logrado soportar el embate que estas dos potencias han hecho en contra de suelo iraní. Y no solamente han logrado resistir, han hecho daño a las infraestructuras norteamericanas en Medio Oriente y también a las hebreas, incluso han hecho mucho daño sobre suelo israelí. O sea que lo que ellos pronosticaron que posiblemente iba a suceder quitando la cabeza de Ali Jamenei, de que iban a tumbar definitivamente el régimen y prácticamente iban a gobernar Irán a través de un gobierno amigo, pues eso, a menos al día de hoy, no ha sucedido. Después de un mes de conflicto, podemos concluir que los objetivos de Israel y Estados Unidos en Irán no se cumplieron. Eso sí, dieron un golpe bastante fuerte porque quitaron varias cabezas de la cúpula, pero no fue suficiente para doblegar el gobierno de Irán. ¿Qué quiere decir esto? Que no le salió del todo bien la jugada y también que Israel y Estados Unidos no son infalibles, no son intocables, también pierden guerras y eso pues les quita, ¿no?, ese halo o esa aura de indestructibilidad. Porque Irán demostró que pudo soportar, ¿no?, esta ofensiva. Claro, también es cierto que si Estados Unidos quisiera acabar con Irán, le manda 1 o 2 bombas nucleares y hasta ahí llegó. Pero ya eso sería otra historia, ya eso sería otro escenario apocalíptico. Entonces, no es que Irán haya derrotado como tal a Estados Unidos, que lo destruyó, no. Simplemente Irán impidió que Estados Unidos e Israel terminaran de ejecutar los planes que tenían pensados para Irán, quitando el gobierno actual. Irán lo que logró fue contrarrestar eso. Pero no es que hayan aplastado tampoco los iraníes militarmente a Israel y Estados Unidos. Los contuvieron y les respondieron a lo que ellos hicieron. Pero si uno compara la potencia militar de Estados Unidos e Israel unidos con la potencia militar de Irán, entonces esto sí que se vería como una victoria para Irán, porque el más pequeño logró resistir a lo que estas dos potencias tenían planeado. Entonces, desde ese punto de vista,
sí sería una victoria para Irán, más allá de que no es que haya aplastado a Estados Unidos e Israel. Tanto es así de que Estados Unidos no logró los objetivos que quería, que esto ha desatado una división interna en los Estados Unidos. Y eso ya se viene hablando hace tiempo, ¿no? Por las decisiones que viene tomando Donald Trump. La guerra de Israel con Irán está destrozando a la derecha estadounidense. ¿Por qué? Porque hay parte de, sobre todo de ese grupo MAGA que comanda Donald Trump, que no está de acuerdo con este conflicto que inició Israel y que Estados Unidos está apoyando a capa y espada. Y no están de acuerdo porque al final consideran que es un conflicto en el que Estados Unidos no debería meterse, que es un conflicto que está a miles y miles de kilómetros de territorio norteamericano y que nada tendría que hacer Estados Unidos por allá gastándose millones y millones de dólares invirtiendo pues en esta guerra que en nada beneficia al pueblo norteamericano. Claro, lo que mucha gente no sabe es que Estados Unidos se debe a Israel. Estados Unidos fue creado por Israel. Y el lobby judío que está detrás de Estados Unidos es el que gobierna. Entonces, claro, Donald Trump al final es un súbdito de este poder, de la secta Chabad Lubavitch, que ya la hemos denunciado en este canal, a la cual pertenece su yerno, Jared Kushner, a la cual pertenece Zelensky, a la cual pertenece Javier Milei, a la cual también Vladimir Putin tiene muy buenas relaciones con esta secta. Y bueno, varios gobiernos son dirigidos o más bien influenciados por el poder de este grupo que opera tras la sombra. Y Estados Unidos, por supuesto, está gobernado por este poder. La familia Trump pertenece también a la secta Chabad Lubavitch. Por lo tanto, al final, en Estados Unidos, quienes gobiernan son los hebreos. Entonces, ¿cómo no van a ir a la guerra? Por más que se oponga a una parte de la política norteamericana, el presidente que está gobernando actualmente hace parte de estos grupos sionistas que buscan traer el tercer templo y al Mesías hebreo. Entonces, claro, genera una polémica interna y más aún sabiendo que esto no le salió como ellos esperaban que saliera, este conflicto. Ellos esperaban que quizás a esta altura ya Irán estuviese gobernado por otra facción política, por un gobierno más aliado a los intereses hebreos, y no ha sido así. Y con lo último que ha dicho Donald Trump, que fija el plazo límite para retirarse de Irán, pues se demuestra aún más que sus planes no se cristalizaron del todo. El mandatario afirmó que la participación de su país en la guerra terminará en 2 o 3 semanas como mucho. O sea que de aquí a máximo 3 semanas ya tendremos el saldo final. ¿Qué es lo más seguro? Que el régimen iraní que ellos querían tumbar siga gobernando, que la gente no salga a las calles en Irán a derrocar el gobierno, y que al final Irán siga siendo una amenaza latente para Israel en Medio Oriente. Eso es lo más seguro. Ahora, ¿qué podría pasar de aquí a 2 o 3 semanas para que cambie el rumbo de esto? Bueno, una de las cosas que decía, un bombazo nuclear. Es la única que voltearía por completo esta historia. O que el pueblo iraní salga a las calles, cosa que dudo completamente. Y bueno, y poco más. No sé cómo podrían hacer ellos para finalmente doblegar a las fuerzas de Irán. Lo veo bastante complicado. Esto fue lo que dijo Donald Trump. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile making facilities. Bueno, eso es lo que dijo él. Dicen que, al igual que Netanyahu, con el discurso triunfalista, no le dimos duro, le dimos con todos, nosotros ganamos y por eso nos vamos. No es así, porque el objetivo principal era tumbar el gobierno de Irán y no lo consiguieron. Entonces, si tú haces una operación militar millonaria y además te unes con Israel, son 2 contra 1. Bueno, 2 contra 1 entre comillas, porque seguramente Irán ha recibido apoyo logístico quizá de Rusia, de China. También ha recibido algún apoyo de las fuerzas estas que tienen por allá en Medio Oriente, como los hutíes de Yemen, Hezbollah. Han recibido cierto apoyo también de estos grupos. Entonces Irán tampoco es que ha estado solo, pero claro, es que de un lado está la superpotencia que es Estados Unidos y la otra potencia que es Israel. Y no pudieron destruir por completo Irán. Entonces, en ese sentido, esto no es una victoria para Estados Unidos. Es más una derrota. Y por eso el profesor, este académico, pues hizo el análisis con todo esto que está ocurriendo y bueno, se atrevió a afirmar de que Estados Unidos iba a perder este conflicto. Pero él lo dijo desde antes, esto no lo dijo ayer, esto lo dijo hace un par de semanas, que el desenlace de todo esto era que
Estados Unidos e Israel perderían este conflicto. Y de momento eso es lo que está sucediendo. Trump dice que Irán acaba de solicitar un alto al fuego. Siempre dice lo mismo, que Irán se le está arrodillando. Lo consideraremos cuando el estrecho de Hormuz esté abierto y libre de obstáculos. Esta es la condición que dice Donald Trump. Pero ¿qué pasa? Que quien manda ahora mismo en el estrecho de Hormuz es Irán y Omán. Y al final ellos lo van a abrir cuando lo consideren. Porque si fuese verdad que Estados Unidos e Israel ganaron, ya eso estuviese abierto. Porque Irán no tuviese ningún poder para controlar eso allí. Y si Estados Unidos está pidiendo eso como condición, es porque no han logrado doblegar la infraestructura iraní, el gobierno iraní, ni la influencia que Irán tiene en el estrecho de Hormuz, un punto clave para el comercio petrolero a nivel mundial. Así que las condiciones en el estrecho de Hormuz las sigue poniendo Irán. Y otra cosa es que Trump, bueno, está molesto con la OTAN porque dice que es un tigre de papel. Dice, y Putin también lo sabe, el mandatario estadounidense admitió que nunca le convenció la OTAN y por lo tanto considera retirarse de ella. ¿Por qué? Porque no le ayudaron en este conflicto contra Irán. No se metieron a nivel militar, a nivel estratégico, pidió ciertos lugares estratégicos de España y de otros países de Europa para poder utilizarlos, ¿no? Algunas bases militares que tienen ahí en Europa, es decir, le dieron la espalda. Se molestó con sus aliados de la OTAN porque no quisieron meterse en este conflicto. Y claro, ¿cómo se van a meter? Si no es una guerra de ellos, ¿para qué poner en riesgo a sus países sabiendo que Irán tiene la capacidad de misiles para lanzar uno de estos a un territorio europeo y hacer un gran daño? Y que varios países de Europa no tienen la potencia militar ni siquiera para hacerle frente a Irán. Entonces, ¿para qué se van a meter en eso? Si al final Estados Unidos es un territorio que está lejísimo de ese conflicto. Un misil de Irán no va a llegar hasta Estados Unidos, pero un misil de Irán puede llegar a España, puede llegar a Portugal, puede llegar a Francia, puede llegar a Italia, puede llegar a Alemania. Y ellos no son tontos, no van a decir, nos vamos a meter aquí en este conflicto y al final quienes van a pagar los platos rotos seríamos nosotros. Porque estos de Irán sí pueden llegar un misil acá. Y al final quien se beneficia es Israel de todo esto, porque ni siquiera es Estados Unidos quien se beneficia. Claro, es una muy buena decisión de esos países europeos, pero ahora Trump está amenazando con salirse de la OTAN. Ahora, ¿qué podría suceder aquí para que los países de la OTAN se terminen involucrando en el conflicto? Que quizás Estados Unidos e Israel hagan algún ataque de falsa bandera en Europa, mandando un misil para que ahí sí se vean obligados a intervenir. O quizás algún país de la OTAN termine cediendo, se meta en el conflicto y eso obliga a Irán a atacarlo. Y bueno, ahí en el fuego cruzado ya otros países de Europa se terminen metiendo a este conflicto. Son escenarios hipotéticos, pero de momento la OTAN se ha mantenido al margen. Ya a nivel personal yo considero que esto se va a acabar en 2-3 semanas, como dice Donald Trump. Se llegará a algún tipo de acuerdo, pero será una retirada estratégica de Estados Unidos e Israel. Ellos no se van a retirar porque le tuvieron miedo a Irán o porque vayan a decir, no, perdimos. No, ellos no van a decir eso. Ellos siempre van a decir que ganaron. Pero la retirada va a ser estratégica porque se van a reorganizar, van a utilizar la paz como ese medio que les permita generar estrategias en un corto plazo para asestar el golpe definitivo. Y uno de los golpes definitivos también puede ser un ataque a Jerusalén de falsa bandera, que ya lo hemos venido hablando, y eso podría provocar el repudio del mundo árabe hacia Irán, más de lo que ya está, porque hay muchos países árabes que son enemigos de Irán. Entonces, un ataque más directo a Jerusalén, sobre todo al Monte del Templo, podría desatar que varios grupos árabes se unan también en contra de Irán, y ahí sí Irán se vería bastante en desventaja, algo que podría aprovechar Israel y Estados Unidos para, dar ese zarpazo final. Hablando de Jerusalén, miremos cómo está en medio de este conflicto, totalmente desolado, en medio de la semana más importante para el cristianismo y el judaísmo. Yo no me acostumbro aquí al sonido de unas alarmas, de un misil, de una explosión. Es difícil que sienta algo de miedo, que no haya peregrinos, que esté vacío. Este año Jerusalén vivirá una de las Semanas Santas más tristes de la historia reciente. La guerra ha sacudido a este centro religioso, uno de los más importantes del mundo. Los turistas y peregrinos no podrán visitar el Santo Sepulcro ni otros lugares sacros. Las compras en las calles empedradas y las largas procesiones religiosas tendrán que esperar a que cese el conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel. Esto también es una prueba de que Irán tiene la capacidad de hacer que Israel cierre varias de sus ciudades importantes como Jerusalén, que las personas tengan que meterse en búnkeres porque el poder de misiles que tiene Irán es devastador. Entonces, esto que usted ve acá es uno de los efectos que ha generado este conflicto. Miren estos videos
de los daños que hacen los misiles iraníes en Tel Aviv. בית קפה, פינתי, כמה מכוניות. זה נפל ככה. זה שוק אזור איפה שנפל במלחמה הקודמת. יש מלא זכוכית. Este es otro video. Todo esto es en Tel Aviv. Daños en estructuras residenciales, civiles. Desafortunadamente, los civiles son los que tienen que pagar el precio de la locura de ambos bandos. Porque aquí no solamente es que Estados Unidos e Israel son los psicópatas y los que acaban con vidas de inocentes. Del lado de Irán también se ha hecho. Del lado de Oriente también se ha hecho. Solo que quienes tienen los proyectos más supremacistas, obviamente, es el bando de Occidente encabezado por Israel, ni siquiera encabezado por Estados Unidos. Estos son los que tienen el plan supremacista y son los que más caos generan en el mundo. Pero del otro lado también utilizan el arte de la guerra para hacer daño. Así que aquí no es que un bando sea Satanás y el otro sea Jesucristo y la luz, no. Aquí se están enfrentando Lucifer y Satanás. Dos bandos que representan las fuerzas oscuras que controlan el mundo y que manipulan a la humanidad. Esa es la realidad. Solo que uno de estos bandos es más supremacista, hace más daño, evidentemente, y estoy refiriéndome al bando de Israel. Si aquí hay que catalogar el que ha hecho más daño, evidentemente los hebreos se llevan el premio. Así que en conclusión, queridos amigos, la proyección del profesor Jian Suken pues se está cumpliendo, no por profecía, sino porque hace unos excelentes análisis de la geopolítica. Estados Unidos ha colapsado y aún no lo sabe. Perderá la guerra con Irán. Y eso está solamente a unas 2 semanas de confirmarse de que efectivamente Estados Unidos e Israel perdieron esta guerra en el sentido de que no lograron el objetivo final. No es porque Irán los haya aplastado militarmente hablando. No tiene que ver con eso, sino que, claro, la potencia militar supuestamente es Estados Unidos, ¿no? Y esa potencia dominante, aliada con Israel, con Irán no pudieron tumbar el régimen. Entonces, en ese sentido, sí que perdieron la guerra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo más seguro, esto se va a pacificar y este podría ser el conflicto previo a una tercera guerra mundial. Es lo más seguro, porque si esto se pacifica, va a dejar muchas heridas abiertas. Y el próximo conflicto que se prenda en el mundo posiblemente sea ese tercer enfrentamiento mundial. Ojalá que no, pero el mundo está que arde. Vemos cada vez el escenario más dispuesto, ¿no?, para que haya un enfrentamiento mayor. Así que hay que estar muy pendientes de toda esta situación. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. No es más por esta ocasión. Les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.